Buenas tardes. Mi nombre es Omar Alejandro Bravo Belalcázar, estudiante de la 10ª Corte de la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta actividad se realiza como calificación para el profesor Villa. El día de hoy vamos a hablar sobre la iluminación. Sabemos que la iluminación tenemos que puede ser una iluminación natural y una iluminación artificial. Cuando hablamos de iluminación natural, esta es suministrada por la luz diurna procedente del sol y se caracteriza por producir menos cansancio visual. Tenemos la iluminación artificial, en la cual es fabricada por el hombre a partir de la electricidad. Aquí tenemos unos tipos de iluminación artificial, como son lámparas incandescencia, lámparas fluorescentes, lámparas de vapor de sodio y lámparas de vapor de mercurio. También encontramos algunos efectos en la salud de la iluminación inadecuada. Entonces, como son accidentes, fatiga visual, molestias oculares y fatiga mental. Sabemos que el exceso o la falta de luz nos va a producir una fatiga visual, lo cual nos puede llevar a diferentes patologías laborales, las cuales aparecen con el tiempo. En esta parte también nos ha puesto el profe un cuadrito en el cual nos muestra una industria mecánica y tren de laminación. En la industria mecánica dice que antes usaban iluminación de 50 lux, después la aumentaron a 200 y eso disminuyó en un 25% la frecuencia de accidentes. Lo mismo pasó con el tren de laminación, que tenía antes una luz de 60 lux y la mejoraron con 200 lux, que disminuyó los accidentes en un 51%. Acá también en esta parte pues montamos o puse, mejor dicho, el diseño de iluminación y sus fórmulas que vamos a necesitar para la realización de los ejercicios. También están los porcentajes de mantenimiento, el 0,8 para locales limpios y el 0,67 para locales sucios. Esos son valores importantes a tenerlos en cuenta porque vamos a hablar al realizar los ejercicios. El diseño de iluminación, los dimensiones de la cavidad para el diseño de la iluminación y importante pues tener claro sobre el calibre que vamos a necesitar del cable según los amperios y también de los breakers. Eso vamos a mencionarlo ya cuando tengamos los motores, con lo de los motores también. Entonces, el primer ejercicio, vamos a tener un sitio. Voy a intentar hacerlo acá. Listo, un sitio el cual tiene 6 metros de largo por 5 metros de ancho y de alto va a tener 3 metros. ¿Listo? Aquí en este lugar, lo que se hace inicialmente es que se va a tratar de un local de almacenamiento sencillo. De almacenamiento sencillo. En este local puede ser que se haga pues guardar cosas, mover cajas, trabajos muy sencillos que realmente no necesitan como mucha iluminación. El color de las paredes pueden ser techo blanco, paredes color crema y el piso que sería ya color pues concreto, gris o color oscuro. Listo. Entonces, vamos a tener unas lámparas que vamos a usar, cada una en este contexto sería de 50 vatios. De 50 vatios y según lo que consultamos, esta nos daba 3800 lúmenes.
Creo que ahí está bien escrito. Tenemos tres motores. Pongamos tres motores acá. Uno, dos y tres. Tenemos tres motores. Un motor, el primero, este va a ser el número uno, número 2 y número 3. El primer motor es de 1.5 caballos de fuerza. El motor 2 va a ser de 3 caballos de fuerza y el número 3 va a ser de 5 caballos de fuerza. Eso vamos a tener en cuenta porque eso después se los va a multiplicar por lo que equivale a un caballo de fuerza. La iluminación funciona con ¿qué? Con 110 voltios. Y ya lo que es motores van a funcionar con 220 voltios. Eso es como para tener en cuenta. Como el lugar está siempre limpio, recordemos acá esta fórmula que tenemos. Esto, como va a estar limpio, el factor mantenimiento va a ser de 0.8. De 0.8. Miren, esos son datos que tenemos que tener en cuenta para la realización del ejercicio. Voy a cambiar acá de modo el iPad para que no se nos vaya a cerrar la página. Listo. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora, el primer paso, vamos a empezar. Yo, como en los anteriores ejercicios, le vamos a poner paso uno, paso 2 y paso 3, 4, 5, hasta donde terminemos. Paso número uno. Entonces, aquí ya tenemos nuestros datos. Recordemos esto, lo vamos a ir mirando. Primero debemos definir cuánta luz. Entonces, ¿cuánta luz necesitamos? ¿Cuánta luz necesitamos? Mm, Aquí está escribiendo un poquito feo este lápiz. Entonces, vamos haciéndolo muy despacio. Listo. Entonces, vamos a definir cuánta luz es lo que vamos a necesitar en este lugar, porque no se necesita la misma luz para guardar cajas que para leer o hacer trabajos más finos. Para actividades sencillas donde no hay que ver detalles pequeños, la norma establece, la norma establece que vamos a necesitar 150 luz. 150 lux. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la relación de la cavidad. Paso número 2. Listo, paso número 2, en la cual vamos a calcular la relación cavidad. Calcular relación, perdón, relación cavidad. Entonces, para hablar de la relación cavidad, este cálculo
sirve para saber cómo se distribuye la luz dentro de un espacio. Esto depende de qué tan alto, largo y ancho sea el lugar. Mientras más alto sea el techo, va a ser más difícil que la luz llegue abajo. Entonces, la fórmula que vamos a usar en este caso sería esta fórmula, la RCL, el cálculo de la relación de la cavidad del lugar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer RCL. RCL, que es igual a 5 por altura, por largo más ancho, sobre el largo por ancho. Entonces, si miramos acá la fórmula, nos damos cuenta que ahí está. Acá está. ¿Listo? Entonces la vamos a desarrollar. Ponemos RCL, que es igual a 5 por altura, 5 que es por la altura, que la altura la teníamos de 3 metros, y esto nos va a dar, en este caso hoy voy a usar el celular porque la calculadora se me perdió. Creo que la dejé en mi sitio de trabajo. Y esta pues también es una calculadora científica, como ahora viene en la, no sé si la pueden ver, sí. Ujú. Entonces 5 por 3, eso nos da 15. Ahora vamos a sacar, sumamos el largo más ancho. Entonces aquí pongamos el largo más ancho como para tener una idea. El largo, si nos damos acá, son 6 metros y el ancho son 5 metros. Entonces nos daría, sería 6 más 5. 6 más 5 y esto nos da 6 más 5 igual a 11. Y ahora multiplicamos esos dos resultados. Entonces 15 por 11 sobre el largo por el ancho. El largo que era 6 por 5, ¿no? Que eso nos da 30. Entonces, 15 por 11, porque vamos a multiplicarlo. 15 por 11 que nos va a dar 165, 100, ay, perdón, 165. Y ese lo vamos a dividir sobre 30. Esto nos da 165 dividido entre 30 nos da 5.5. 5.5. Este valor, 5.5, es la relación de la cavidad. Relación de la cavidad. Perdón, no sé qué está pasando con este lápiz. De la cavidad. Entonces pongámoslo en un cuadrito para irnos acordando. Listo. Entonces tenemos el paso número 2. Ahora vamos a sacar el factor de utilización. Eso lo ponemos con el paso número 3. Paso número 3. En este caso lo que vamos a hacer es sacar el factor de utilización.
el factor de utilización. Listo. Entonces, este valor nos dice que parte de la luz que emiten las lámparas realmente se aproveche, porque no toda la luz llega al sitio donde está el trabajador. Una parte se pierde, otra parte se absorbe por las paredes o por el techo. Depende de dos cosas, el número que acabamos de calcular y los colores de las paredes, del techo y del piso. Entonces, los colores claros pues van a reflejar mucho la luz, lo que miramos en clase, y los colores oscuros van a absorber la luz. Como tenemos techo blanco y paredes claras, vamos a aprovechar mejor la luz según lo que nos dio a entender el profe Villa en la clase. Entonces, consultando las tablas técnicas con estos datos nos da un valor de 0,30. Recordemos que todos los datos los estamos sacando de estos valores de acá. Bueno, para que tengamos en cuenta. Entonces, nos da, bueno, un valor de 0,30, que lo vamos a anotar acá. Esto significa que solo vamos a usar el 30% de la luz que se instala, el resto se va a perder. Entonces, pongámosle acá que esto es lo que vamos a usar. Solo utilizamos el 30%. El 30% de la luz que se instala, el resto se va a perder. Entonces el factor de utilización va a ser de 0,30. Listo. Ahora vamos a calcular cuánta luz total necesitamos instalar. Esto sería el paso número 4. En el paso número 4, calcular la luz que vamos a necesitar. Que vamos a necesitar. Listo. Entonces, ahora calculamos cuánta luz total debemos poner en todo el lugar para que al final lleguen los 150 lux que nos está dando la norma acá arriba. Ven acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Tomamos en cuenta que parte se pierde y que el lugar esté limpio. Entonces vamos a encontrar la fórmula del flujo total, que sería esta de acá. Del flujo total, que sería, ¿qué es? Del flujo luminoso que vamos a necesitar. Entonces, señalémoslo acá para que no nos perdamos. Bueno, y no sé qué le pasa a este lápiz que me está fallando. Listo. Paso número 4. Entonces va a ser la fórmula. El flujo luminoso es igual a la iluminancia por área y al factor utilización. Factor utilización por factor mantenimiento. Listo, aquí tenemos la fórmula. Entonces vamos a hacer el cálculo. Para hacer, tenemos que la iluminancia que nos está pidiendo acá es de 150, que es 150 lux.
a 150 lux. Acuérdate, acuérdense. Ahora sacamos el área en la cual tenemos 6 metros de largo por 5 de ancho, que eso nos va a dar el área que está acá, que es igual a 6 por 5. Esto nos da 6 por 5, 30. 30 que sería el área en metros cuadrados. Y por último, el factor utilización, que este lo sacamos de la tabla que nos daba el 30% y eso era de 0,30. Y el factor mantenimiento, como estamos en un área limpia, que les dije que tengamos en cuenta al inicio, con estos valores, acá, es el factor de mantenimiento es de 0,8. Es de 0,8, porque está limpio. Listo, tenemos esta parte. Ahora lo vamos a hacer. Entonces, flujo es igual a 150, miren la iluminancia, por 30, que es el área que nos da en metros cuadrados, sobre, sobre el factor utilización, que es 0,30, por 0,8, que es el factor mantenimiento. Esto nos va a dar, vamos acá en la calculadora, que es 150 por 30. Esto nos da 4.500. 4.500 sobre 0,30. 0,30 por 0,8. Esto nos da 0,24. Esto es igual a 4.500 sobre 0,24. Esto nos da 18.750 lúmenes. 18.000. 18.750 lúmenes. Lúmenes. Entonces, el resultado, necesitamos instalar 18.750 lúmenes, o sea, en total, eso sería lo que necesitamos tener de energía para poder iluminar. Entonces, en esta parte vamos a mirar cuántas lámparas vamos a necesitar, o sea, estos lúmenes en cuántas lámparas se nos van a convertir. Entonces, pongámoslo aquí en color amarillo, que serían los lúmenes. Necesitamos instalar 18.750 lúmenes. Entonces ahora vamos con el paso número 5, donde vamos a ver cuántas lámparas necesitamos. Hagámoslo acá a un ladito para no perderlas. Paso número 5, ¿cuántas lámparas necesitamos? Entonces, cada lámpara que elijamos de 3.800 lúmenes, así que solo vamos a necesitar, vamos a dividir lo que necesitamos entre lo de cada una.
Entonces, punto número 5 son la cantidad de lúmenes. Entonces sería 18.750 lúmenes sobre lo que nos dieron de cada lámpara. Recuerdan, acá está, que de la lámpara nos dieron de 3.800 lúmenes. Miren, aquí está. Dividido entre 3.800 lúmenes. Esto lo vamos a dividir 18.750 dividido entre 3.800. Esto nos da 4,93. Como está en lúmenes, nos daría esos lúmenes, pues nos convertiríamos en lámparas. Pero, entonces aquí va el pero. No podemos poner 4,93 lámparas, así que siempre vamos a redondear a, ¿qué es? Vamos a redondearlos hacia arriba. Entonces, en este caso sería, necesitamos 5 lámparas. Eso es lo que vamos a necesitar. 5 lámparas que nos van a iluminar todo eso en la área que tenemos. Ahora vamos a pasar al paso número 7, ¿no? A 6, perdón. Paso número 6. Porque mejor lo voy a hacer en colores. Queda más lindo. Paso número 6. En el paso número 6 vamos a calcular la parte eléctrica de las lámparas y pues aquí vamos a ver cuánto necesitamos de cable y qué breaker necesitamos, todo eso. Entonces vamos a cálculo eléctrico de las lámparas, ¿no? Listo. Entonces vamos a calcular cuánta corriente consumen para saber qué calibre de cable usar y qué protección poner. Siempre usamos un margen de seguridad. Voy a anotar acá. Un margen de seguridad del 20%. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿para qué? Pues no se calienten los cables. Entonces, la potencia total son 5 lámparas. Son 5 lámparas. Son 5 lámparas. Esas van a ser de 50 vatios. Si no estoy mal, estas las tenemos de acá, miren. Por 50 vatios. Que eso nos va a dar 5 por 50. Creo que eso nos da 500. 5 por 50. 250 vatios. De 250 vatios. Esa es la potencia total. Ahora la corriente que consumen. La corriente que consumen es la corriente igual a la potencia más, perdón, dividido por el voltaje. Entonces, 250, que son los vatios, eso es dividido por los 110 voltios que nos habían dado arriba. Este es igual a 250
250 dividido entre 110. Esto nos da 2,72. 2,27, perdón. 2,27 amperios. Listo. Ahora vamos a multiplicar los 12. Vamos a multiplicar porque según lo del cable, tendríamos que hacer 1,2, que es la parte de seguridad que tenemos acá, perdón. Es esto. Esto lo anotamos por aquí, por acá estaba. Mm, 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 mm. Se me perdió, pero eso estaba por acá. Bueno, eso está aquí en el cuaderno. Un ratito lo busco porque voy a explicar bien de dónde me sale ese 1,2. Porque eso está dentro de la seguridad, que son para lámparas, y lo otro que son ya para motores. Aquí está, 1,2 para lámparas, que es, no sé si lo alcanzan a ver. En esta parte, 1,2 que son para lámparas, el factor seguridad, y 1,5 que son para los motores. Entonces, nos vamos al paso número 6, donde dice que multiplicamos 1,2, que es la parte de seguridad, eso por 2,27 amperios, que es con este reporte, por 1,2. 2,27. 2 son 2,72 amperios. O sea, esta es la corriente que vamos a tener, esta que sería en total. Ahora, para esta corriente usaríamos un cable de 2,2. ¿Dónde está el cable? Si tenemos 2,2 sería muy bajo, o sea que vamos a necesitar más o menos un calibre 14. Y en breaker nos daría un breaker de 10. ¿Están viendo dónde están? Miren, aquí. Aquí pongamos el ejercicio número 1 y ejercicio número 1. Listo. Porque metió. Cable. Utilizaríamos un cable número 14 y un breaker. Un break de 10. Si no estoy mal, a ver. Sí. Y un break de 10. Entonces, esto sería lo que utilizaríamos para ese tipo de corriente. ¿Listo? Y el paso número 7 ya sería el cálculo de los motores que tenemos en el sitio. Perdón. Paso número 7. Listo. Un ratico porque se me cerró acá. Bueno. Paso número 7. Que ya vamos a hacer el cálculo, que son del el cálculo de los tres motores que tenemos. Estos tres motores los pusimos acá en el cuadro. Miren, ahí, que son los motores. ¿Listo? Entonces, para los motores hacemos lo mismo, pero con una diferencia, es que los motores al arrancar
van a consumir mucha más energía que nos estaba diciendo que de 220 voltios. Así que usamos un margen de seguridad del 50%. También recordemos que un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Confirmamos acá, que fuera lo que me acordaba. De 746. Ajá, eso es lo que equivale a un caballo de fuerza. Listo. Entonces, para el motor número uno, para el motor número uno, para el motor número uno vamos a pasar primero este valor que nos dio acá, que era de 1.5. De 1.5 lo vamos a multiplicar con los caballos de fuerza. Entonces, 1.5 por 7.46, que equivale a un caballo de fuerza. Entonces, 1.5 por 746. Eso nos da 1.119 vatios. Ese es el motor número uno. Entonces, la corriente de este, vámonos haciendo de una vez, motor por motor. La corriente sería los 1.119 vatios, 119 vatios dividido entre los 220 sobre los vatios que debe trabajar un motor. Entonces, 1.119 dividido entre 220. Esto nos da 5,08 amperios. Listo. Ahora, con lo de seguridad, sabemos, con lo de acá, que para trabajar con motores vamos a necesitar una seguridad de 1.5. Entonces, estos 5,08 amperios, eso va a ser para la seguridad. La seguridad de la corriente de 5.08 por 1.5, que es el valor de seguridad que nos da para trabajar con los motores, va a ser de 5.08 por 1.5. Esto nos da 7,62 amperios. Amperios. Listo. Entonces, para este caso, tenemos ya estos valores. Vamos a utilizar un cable. Nos da 7,62. Nos vamos acá. Y también necesitaríamos un cable, un calibre 14. Un cable 14. Calibre 14 y un breaker. Vamos a mirar, como también es bajo, nos va a dar de 10. Un breaker de 10. Listo. Entonces tenemos el primer motor. Ahora seguimos con el motor número 2.
¿Mm? En el motor número 2 tenemos que era de 3 caballos de fuerza. Entonces vamos a repetir el mismo proceso, vamos a pasarlo a vatios, ¿listo? Entonces, para pasar a vatios, esto es igual, recordemos, a 3 por 7,46, que equivale lo que, a 746, perdón, que es lo que equivale un caballo de fuerza. Entonces, 3 por 746, eso nos da 2.238, que serían los vatios. Ahora vamos a pasarlos y vamos a evaluar la corriente. Esto es igual como el anterior caso. La corriente es los 2.238. Eso va dividido a los 220 voltios que se necesitan para prender un motor. Esto nos da 2.238 dividido entre 220. Esto nos da 10,17 amperios. Ahora, la seguridad, ya para elegir el cable, va a ser los 10,17 amperios que tenemos por 1,5, que es el valor que nos da lo que les mostré anterior. Esto nos da 10,17 por 1,5. Esto nos da 15,25 amperios. 15,25 amperios. Ya tenemos los amperios, entonces vamos a ver qué tipo de cable necesitamos. Entonces vamos a necesitar un cable 15,25 amperios. Si tenemos 15, vamos a necesitar un poquito más. Entonces 15 amperios necesitaríamos un calibre 12. Un calibre 12. Y un break, pues vamos para acá. Calibre 12, número 2. Y un break de 15. ¿Cuánto tiene? Perdón, me olvidé. 15,25. 15,25. Tiene 15,25, o sea que nos tocaría más o menos uno de 20 o 25 en un break. Un break. Yo creo que le pongamos de 20. Entonces, eso sería el calibre del cable y el breaker que necesitaríamos para el motor número 2. Entonces, tenemos motor número 1, motor número 2, y ahora nos faltaría el motor número 3. Para el motor número 3, recordemos que tiene 5 caballos de fuerza. Entonces, vamos a repetir. Necesitamos 5 por 746, que equivale a un caballo de fuerza. Y eso nos va a dar 5 por 746, nos da 3.730. 3.730 voltios. Ya esto sería lo de los vatios para pasarlo, para medir los caballos de fuerza. Ahora con la corriente vamos a medir los 3.730
Esto va a ser dividido entre los 220 voltios. Entonces, 3730 dividido entre 220. Esto nos da 19,95. 19,95, que sería ya los amperios. Ahora, para sacar la seguridad, para ya medir el cable, nos da, sería 19,95 amperios. Esto va por 1,5, que es el margen que nos pide para trabajar con motores. Y esto nos va a dar ya, 19,95 por 1,5. Nos da 29,92. Entonces ya tenemos este valor, 29,92. Entonces vamos a usar un cable. Un calibre nos dio de 25, ¿no? 25, entonces usaríamos un calibre 8. 8. Y un break, y un breaker que sería de más o menos de 25, tocaría de 30, porque estamos 29, entonces sería un poquito más de 30. Eso sería. ¿Listo? Entonces aquí terminaríamos el primer ejercicio y con eso pues ya obtendríamos lo que son los calibres de los cables y los breakers que necesitaríamos, tanto para las lámparas como para los motores. Ahora continuamos con el ejercicio número 2. Para acá, para que no se me vaya a descargar mi iPad. Listo. Ahora seguimos con el ejercicio número 2. Para este ejercicio vamos a trabajar en un taller de trabajos generales. Taller de trabajo generales. ¿Qué podemos hacer aquí? Reparar trabajos donde se ven detalles, pero no son muy pequeños. ¿Listo? Vamos a tener unas medidas. Bueno, este cuadrito lo voy a hacer diferente porque creo que el anterior no lo pudimos cuadrar muy bien. Entonces sería esto así, 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 así y así. Bueno, eso es más o menos un cuadro. Este va a medir 8 metros de largo, 6 metros de ancho y pongámosle una altura de 4 metros de alto. Las actividades que tiene un techo, pongámosle un techo blanco, pongámosle las paredes azul claro, y pongámosle el piso de concreto como el anterior. Y pongamos que el concreto es oscuro. Entonces, para techo blanco, paredes azules,
Y el piso que sería concreto, pongámosle que ya este es más oscuro. ¿Listo? Y con eso pues ya vamos a mirar a ver cómo nos van saliendo. Las lámparas que vamos a usar, las lámparas que usaríamos serían de 50 watts. Y esto es igual, según lo que busqué, de 3.800 lúmenes cada uno. Entonces, estos valores hay que tenerlos en cuenta porque son los que vamos a utilizar. Los motores, los motores tenemos que estos se deben prender con 220 watts y tenemos un motor de 2 caballos de fuerza, tenemos otro de 4 y tenemos otro de 6. Esto pues ya lo vamos a hacer como en la anterior al final, calculándolo con lo que equivale a un caballo de fuerza. Eso está regularmente limpio. ¿Sí? Y vamos a tener un mantenimiento, por lo tanto, de 0.7. Listo, entonces aquí vamos, ya tenemos como las órdenes o las indicaciones o lo que tenemos en el ejercicio. Entonces vamos con el paso número 1. Realmente ir paso por paso pues nos ayuda a entender un poquito más y por forma personal pues me ayuda como para comprender cada vez más los ejercicios. ¿Cuánta luz necesitamos? ¿Cuánta luz? Entonces, como aquí se hacen trabajos que requieren ver cosas un poco más detalladas que en el almacén en el anterior, vamos a necesitar más luz. La norma dice, hay una norma colombiana donde dice y nos indica cuántos lux o cuánto más o menos se necesita de iluminación por cada tipo de escenario. Entonces, la norma nos dice que para estos tipos de trabajo vamos a necesitar 300 lux. ¿Listo? Bueno, el paso número 2, en el número 2 vamos a encontrar la relación cavidad. La relación cavidad. Ahora el techo es más alto, 4 metros, así que calculamos el RCL, que es igual a 5 que nos da la fórmula, por 4 por 8 más 6 sobre 8 por 6. Recordemos esta fórmula de acá, esta. 5 por largo más ancho sobre largo por ancho. Listo. Esto nos da, entonces vamos a hacer esta maravilla. 5 por 4 que nos da 20 por 8 más 6 que nos da 14 sobre 8 por 6.
48. Esto nos da 20 por 14, 280 sobre 48. Esto es igual 280 por 48 nos da 13. A ver, miremos. 280 dividido entre 48 nos da 5,83. Sí, me estaba dando mal el reporte. El resultado, 5,83. Este 5,83 sería la relación de cavidad. Relación cavidad. Listo. Ahora vamos con el paso número 3, que sería el factor de utilización. Paso número 3. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, factor utilización. Listo. En esta parte las paredes son de color azul claro, que es un poco más oscuro que el crema, así que van a reflejar menos luz. Por eso el valor de reflexión va a bajar un poco. Entonces, según lo que estaba buscando en las tablas, esto baja más o menos al 0,28 con un azul claro. Entonces, pongámosle acá que el valor baja es igual al 0,28% más o menos. Bueno, 0,28, es otra que no lleva porcentaje. Listo. Esto va a ser el factor de utilización. Ahora vamos a sacar el flujo total necesario. Paso número 4, flujo necesario. Necesario. En este caso vamos a sacar el flujo por la fórmula, flujo luminoso, por esta fórmula que tenemos acá, que es esta fórmula de acá, que vamos a sacar el flujo luminoso. Entonces el flujo necesario será 300 que nos piden acá, 3.300 se me perdió aquí, que es de la norma. Entonces sería flujo igual a 300 a 300 por 48 si no estoy mal, que es por el área. Sí, sí, que es por el área. Ajá. 300 por 48 por el 0,28, que es el factor utilizado que nos piden. Listo, por 0,7. Por el 0,7, que sería el valor que tenemos de acá, de mantenimiento. Esto nos da un valor de 300 por 48, que nos da 14.400 sobre 0,28 por 0,7. Esto nos da un valor de 0,196. Esto es igual
a 14.400 dividido entre 0.196. Nos da 73.469. Esto lo estamos haciendo en lúmenes. Lúmenes. Sí, yo creo que sí. Sí nos está dando y estamos aprendiendo. Entonces aquí usamos el 0.7 porque el lugar no está tan limpio como el anterior, así que se pierde más luz con el polvo. Entonces miremos acá en la tabla en lo que nos decía en esta fórmula, cuando está más sucio. ¿Listo? Acá está en 0.67, pero hay otras literaturas que la coge de 0.7. Entonces depende de lo que nos queramos guiar realmente. ¿Listo? El 5 vamos a mirar el paso número 5, la cantidad de lámparas. En la cantidad de lámparas, entonces tenemos el valor 73.469 dividido sobre 3.800, que fue que nos dio el valor de acá de las lámparas que tienen los lúmenes. 3.800 y esto nos va a dar un valor de 73.469 dividido entre 8.000 a 3.000. Entre 3.800 esto nos va a dar 19.33. Entonces, como no podemos poner 19.33 lámparas, debemos aproximarlo a 20 lámparas. Ahora, 20 lámparas, que seríamos lo que necesitamos. Listo. Entonces vamos a necesitar 20 lámparas. Paso número 6 ya es el cálculo eléctrico para la iluminación. Esto sería el cálculo eléctrico. Si les parece, si estamos de acuerdo, vamos a... Listo, entonces tenemos la potencia de 20 lámparas que tenemos por 50 que nos habían dado los watts acá adelante, acá, aquí, miren, que son de 50 watts, que esto nos va a dar más o menos 2 por 5 10 serían 1000, a ver, 20 por 50, serían de 1000 watts. Listo. Tenemos la corriente. Entonces, en este caso tenemos los 1000 dividido. Recordemos que las lámparas se van a conectar a 110 watts. Es 1000 dividido entre 110 nos da 9.09 amperios. Listo. Y lo último que sería la seguridad para poner el tipo de cable y los breakers. Eso lo vamos a hacer con este valor 9.09 amperios por 1.2, que es como una parte de un indicador que nos dan para poder escoger el cable y el break. Entonces 9.09 por 1.2, que nos daría 10.91 amperios. 10.91 amperios. Entonces vamos a tener un cable que es de 10.9 amperios, un cable de calibre 14 y sería de 15, un breaker. El cable, acordémonos, de 14
y breaker, y un breaker que sería de 15. Y esto sería lo que necesitaríamos. Ay, perdón. Esto necesitaríamos para las lámparas. ¿Listo? Ahora el paso número 7, que ya serían los motores. Perdón, me salió. Paso número 7. Voy a verificar que esté aquí grabando porque por alguna razón se me cerró. Listo. Paso número 7, tenemos un motor. Motor número 1, donde tenemos un con 2 caballos de fuerza. Entonces, esto sería igual 2 por 746. Y esto nos da 2 por 746. Nos da 1492 watts. Listo. De aquí, de estos 1900, de 1492 watts, esto lo vamos a dividir con los 220 de electricidad que se deben conectar los motores. Nos da 6,78 amperios. Listo. Y ahora estos 6,78 los vamos a multiplicar por 1,5, que es lo que nos da para trabajar cuando es con motores. 6,78 por 1,5 nos da 10,17. Con este valor, 10,17, vamos a tener un cable calibre 14 y un breaker que sería el calibre menor, que sería de 15. Entonces aquí tenemos el cable y el breaker para este tipo de motor, que sería el motor número 1. Motor número 1. Ahora nos vamos con el motor número 2. En el motor número 2, este tiene 4 caballos de fuerza. Entonces 4 por 746 igual 4 por 746, 2984, que serían vatios. Este 2984 dividido entre los 220 nos da 13,56 vatios. Y esto por último, ese 13,56 vatios por 1,5, que es para motores. 0,56 por 1,5 nos da 20,34 amperios. Esto es lo que vamos para este tipo de electricidad, es lo que vamos a necesitar para poder medir el calibre del cable y el breaker. Entonces, en el calibre, según el cuadrito, nos daría un calibre 20,34, 20
En amperios nos daría de 10, porque tenemos que aumentarnos un poquito. De un calibre de 10, ¿no? Nos daría un calibre de 10 y un breaker de 25. Entonces aquí tenemos para el motor número 2. Y ahora tenemos el motor número 3. El motor número 3 tiene 6 caballos de fuerza. Entonces, aquí sería 6 por 7,46, que equivale a un caballo de fuerza. 6 por 7,46, perdón, 6 por 7,46, que nos da 4,476. Listo. Ahora, estos vatios, los 4,476, los vamos a dividir entre los 220 voltios. Esto nos da 20,34 amperios. Y ese 20,34 por 1,5 por 1,5. 20,34 por 1,5, que nos da 30,51 amperios. Para este valor es lo que vamos a buscar el calibre del cable y el break. 30,51. Vamos a mirar el cuadro. 30 puntos, estaríamos como por aquí, nos daría un calibre 8 y un breaker de 30. Más o menos un calibre de 8, de 30 o aproximarlo a 40 nos podría dar. Entonces ahí tenemos los tres motores y su tipo de cable. Lo mismo que con lo de las lámparas. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos, miren, hemos hecho el ejercicio número 2. Ahora terminemos con el ejercicio número 3. No sé si lo hacemos por acá para no perdernos tanto de los cuadritos. Pongámoslo por acá. Entonces, ejercicio número 3. Con este ejercicio vamos a tener una sala de trabajos precisos. Sala de trabajos precisos. Como cuáles, leer, hacer ajustes finos, revisar detalles pequeños, o sea que vamos a necesitar mayor luz. ¿Listo? Vamos a tener una área, acá una área, listo, más o menos un cuadrito así, perdón. Ancho 7 metros, de largo, perdón, por 5 metros de ancho, y en este caso vamos a poner 3,2 metros de alto. Vamos a necesitar un techo blanco, unas paredes de color blanco también hueso, o sea, va a ser muy iluminada, y un piso claro. Entonces casi toda el área y todas las paredes pues van a ser muy claras. Vamos a usar unas lámparas según la norma de 50W, que esto nos da de 3,800 lúmenes.
También tenemos unos motores con 220 voltios, el cual va a tener 2 caballos de fuerza, el uno, otro va a tener 3,5 caballos de fuerza y otro que va a tener 7,5 caballos de fuerza. Esos son más o menos. Entonces, todas las actividades que hemos hecho me he guiado por hacer con 3 motores. Em, entonces, tenemos motor número uno, número 2 y número 3. El estado del sitio es limpio, muy limpio. Cuando es muy limpio, lo vamos a tener de 0,85. Miren, 0,8, pero ahí lo que digo, hay literaturas que lo saca le aumenta los valores a veces, pero pongámosle 0,8 como fue lo que nos explicó el profe. Entonces, paso número uno, ¿cuánto luz vamos a necesitar? Entonces, ¿cuánta luz vamos a necesitar? Aquí hay que ver cosas muy pequeñas, leer documentos, así que vamos a necesitar mucha, mucha luz. La norma por norma, establece que se va a necesitar para estos trabajos 500 lux. 500 lux. Entonces vamos a hacer la relación de esto para el área que tenemos. Entonces la relación cavidad. Relación cavidad. En la relación cavidad tenemos la fórmula RCL, que es igual a 5, que es de la fórmula, por 3,2 que tiene de alto, 3,2 por 7 de largo más 5 de ancho. Esto sobre 7 por 5. Esto es igual a 5 por 3,2, que nos da 16 por 7 más 5, que nos da 12 sobre 7 por 5, que nos da 35. Esto es igual 16 por 12, 192 sobre 35. 192 dividido entre 35 nos da 5,48. Escribamos bien, es que este lápiz me está fallando. 5,48. Entonces, el resultado de relación de la cavidad que tenemos. Listo. Ahora nos vamos con el paso número 3. Paso número 2, paso número 3, en el cual vamos a ver el factor de la utilización. Como todos los colores son muy claros, factor utilización. En el factor utilización, como todos los colores son muy claros, van a reflejar muchísima luz. Así que vamos a aprovechar más o menos
casi el 40%, lo que nos daría el 40%, que esto más o menos nos produce el 0,38. Eso sería el factor de utilización. El factor de utilización. Entonces, el flujo total, el que sería el flujo total, entonces nos pide que la norma establece que tiene que estar en un 500 lux. Entonces, el flujo total sería 500, que es por 35, que nos da, em, que nos da acá el área por 35 por 0,38, que nos dio ahorita el factor utilizado, por el 0,85, que fue 0,85. Se me perdió el 0,85. Em, Veremos aquí, se me perdió el 0,85. Ya, ¿qué es el estado? Por lo que está muy... Ah, ya me acordé. Es el estado que está muy limpio, que dije que algunos artículos o libros lo cogía como 0,85, pero otros lo cogían como 0,8. Entonces hagámoslo con 0,8. Esto es igual, esto es igual a 500 por 35, que nos da 17.500 sobre 0,38 por 0,8. 0,30. Esto es igual a 17.500 dividido entre 0,304. Esto nos da, más o menos 54.179. Eso nos da lúmenes. Lúmenes. Ese es el paso número 4. El paso número 5, vamos a ver el número de lámparas. Porque esto es lo que nos va a iluminar más o menos lo que necesitamos para esa área y para esos colores que tenemos en el sitio. Entonces tenemos 54.179 lúmenes. Esto va a estar dividido entre los lúmenes que nos da acá la norma de 3.800. Entonces acá, 3.800 lúmenes. Esto va a ser igual 54.179 dividido entre 3.800 nos da 14,25. 14,25 lámparas. Pero recordemos que no encontramos 14,25 lámparas, entonces lo aproximamos y eso vamos a necesitar de 15 lámparas. Entonces las lámparas que vamos a necesitar para ese tipo de áreas son 15 lámparas. Listo, ahora el cálculo eléctrico para sacar el cable y los breques. Paso número 6. Esto es para el cálculo eléctrico. Para el cálculo eléctrico tenemos la potencia. Esta es una forma un poco más sencilla que encontré, pues buscando
en bibliografías y algunos ejemplos para poder realizar estos ejercicios con los cuales pues se me complica, se me facilita, perdón, un poco más. Entonces, corriente, potencia corriente y seguridad, con lo cual ya tendremos el calibre y el break. Entonces tenemos 15 lámparas por 50, porque son por 50 watts, lo cual nos va a dar 15 por 50, 750 watts. La corriente tenemos 750 y aquí lo vamos a dividir por 110 voltios, que es lo que se hace con las lámparas o se necesita para las lámparas. Nos da 6,81 amperios. Y para esta parte la seguridad entre 6,81 amperios por 1,2 que se necesita para las lámparas. Eso nos da 6,81 por 1,2 nos da 8,17. 8,17 amperios. Entonces necesitamos un cable del calibre y un breaker. En el cable, como esto nos da un valor de 8,17, miren que el calibre sería el menor, que sería de 14. Un cable de 14 y un breaker que sería de 10. Entonces, esto es lo que necesitaríamos para las lámparas. Hemos encontrado para las 15 lámparas que necesitamos para este sitio. Ahora vamos a evaluar los 7 motores. Perdón, los 3 motores. O sea, el paso número 7 son los motores. Y ya son los motores. Como un tip en la realización de esos ejercicios me he dado cuenta la importancia como de estar, uno, repitiendo las cosas y dos, como ir señalando y si puede uno irlos marcando con colores es mucho mejor porque uno tiende a buscar o a regresar donde estaba el valor. Y de esa forma, buscándolos o señalándolas, como en este caso lo hice con cuadritos, pues es mucho más fácil. Entonces tenemos 3 motores. Vamos con el motor número uno. El motor número uno tiene 2 caballos de fuerza. Entonces tenemos que primero cambiar estos caballos de fuerza, pasarlos a vatios. Entonces eso nos da más o menos 1492 vatios. Esto nos va a llevar, acordémonos como estos de acá, también con los motores, que era muy fácil, la corriente y la seguridad. Ay, me perdí. Acá. Esto va a producir 6,78 amperios por 1,5 que se usa para los motores. Y esto nos va a dar 10,17 amperios. Entonces vamos a necesitar un cable 10,17, un cable 14 y un breaker de 15, si no estoy mal. De 14 y un breaker de 15. Ajá. Entonces sería para el motor número 1. Motor número 2. Motor número 2 tiene 3,5 caballos de fuerza. Lo pasamos 3,5 por 7,46. Eso nos va a dar 2,611. Lo cual tenemos watt,
que va a ser igual a 11.87 amperios. Esto por 1.5 nos va a dar, nos da 17.80. Necesitamos un cable y un breaker. En el cable nos da de 17.80, entonces estaríamos de 12 un cable y este sería de 15, ¿de qué? De 20. 15, un cable de 15 y un breaker de 20. 17.80 no nos puede dar eso. 17. Sí, estaría un cable de 12. Y es cable de 12. Y un breaker si nos da un breaker de 20, porque nos da 17.80, entonces sí sería de 20. Sí estaba aquí perdida. Listo. Entonces ahí ya tenemos lo del motor. Perdón, es aquí. A ver, acá creo que me confundí. Ujú. Este saca un cable de 15 y un breaker de 20. Ahí ya nos da. Y del motor número 3, el motor número 3 tiene 7.5 caballos de fuerza. Esto es como, pues ya como para terminar un poquito el video porque ya está muy largo. Entonces, 7.5 por 746, que son los caballos de fuerza que equivale. Esto nos da 5.595. Estos son vatios. Esto nos va a dar 25. Cuando hagamos los vatios 2000 por los 220, esto nos va a dar, esto nos da 25.43, que serían los amperios. Ahora, esto por 1.5, que es lo que se usa cuando son motores, nos va a dar, eso nos da 38.14 amperios. 38 son los amperios, entonces vamos a necesitar un cable. 38, acuérdate, 38. 38 estaría más o menos por aquí. Un cable de 8, un calibre de 8 y este sería de 40. Un calibre, un cable de 8 y nos da un breaker de 45. Breaker de 45. 38, pues de 40 más o menos lo aproximaría porque de 45 no hay. Entonces sería de 40 y el cable sí creo que nos da de 8. Y el cable sí, 38, bueno, de 6 nos daría el calibre. Ujú. Ay, este lápiz ya no está ayudando, ya se va a acabar. De 6. Listo. Entonces ahí hemos realizado los ejercicios completos referidos o relacionados a la iluminación. Entonces, muchas gracias. Espero
que haya completado y que estén muy bien para la revisión. Feliz tarde.